Se viene muy gorda, chicos. De verdad que se viene extremadamente gorda. Así que bueno, este vídeo os quiero comentar el por qué estoy diciendo esto y también para avisaros y para deciros que si tenéis capacidad de ahorrar, hacerlo, ¿vale? Hacerlo porque atentos. El Banco de España, como todos los lunes, ha publicado hoy mismo su informe semanal a nivel económico. Dentro de este informe, el Banco de España prevé que el estado de alarma va a durar entre 8 y 12 semanas. 8 y 12 semanas, 8 en el mejor de los casos. En caso de que el estado de alarma se prolongue durante 8 semanas más, recordamos que sería el mejor de los casos, el PIB se vería reducido entre un 6,6% y un 8,7%. Y en el peor de los casos, en caso de que el estado de alarma se prolongue durante 12 semanas más, veríamos un retroceso del PIB del 13,7%. Sea del 6,6%, sea del 8,7% o sea del 13,7%, esta reducción de PIB es una burrada, ¿vale? Sea en el mejor de los casos o en el peor de los casos, una reducción así del PIB es un retraso de muchísimos años. También han dicho que el déficit público oscilaría entre el menos 7% y el menos 11%. Volvemos a lo mismo, el menos 7% en el mejor de los casos, el menos 11% en el punto intermedio o incluso en el peor de los casos. Vaya, que tampoco es un gran consuelo. Y por su parte, la deuda pública oscilaría entre el 110% y el 120%. Recordar que el Fondo Monetario Internacional dijo que la deuda pública de España se iba a quedar en torno al 113%. Yo comenté en el vídeo que yo no estaba de acuerdo con esas cifras, que me parecían cifras demasiado optimistas, y efectivamente el Banco de España me ha dado la razón. El Banco de España ha dicho que bueno, que no tanto el 113%, sino que entre el 110 y el 120. Así que, como de costumbre, el Fondo Monetario Internacional se vuelve a confundir. Pero aquí no termina este informe, ¿vale? Han comentado también datos respecto al paro y han ofrecido 3 tipos de escenarios. El escenario más bonito, el escenario intermedio y el escenario más catastrófico. En el escenario más bonito, el paro llegaría al 18,2%, otra cosa que es una burrada. En el escenario intermedio, el paro llegaría al 20,6%, casi al 21%, y en el peor escenario de todos, que yo considero que es el que se va a dar, aunque luego habrá que ir viéndolo, pero bueno, en el peor escenario de todos han dicho que el paro podría oscilar casi el 22%, exactamente un 21,7%. Dicho esto, y habiendo comentado ya las partes más importantes y a mayor interés de la sociedad por parte del Banco de España, quiero que me comentéis cuál es vuestra opinión, ¿vale? Aunque bueno, no creo que sea una opinión del todo buena, pero sí que me gustaría saber si vosotros sois más optimistas que el Banco de España, si tendéis más por la opinión del Fondo Monetario Internacional o si tenéis también vuestras propias previsiones. Deciros que da igual el escenario que se dé, sea un buen escenario, sea un escenario intermedio o sea un escenario totalmente catastrófico, da igual que esto supone un grandísimo retroceso para todo el mundo, tanto para la sociedad como para la economía como para el país en general. Sea el mejor o el peor escenario, podemos estar ante un retroceso prácticamente de volver al año 2012, 2013 más o menos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos prácticamente sería volver al escenario que teníamos en el año 2008. Recordamos el año 2008 como la gran recesión mundial, ¿vale? Ese año fue catastrófico para todo el mundo, fue una crisis en la que todo el mundo se vio sumida y al parecer vamos de camino también, de camino de cabeza, diría yo. Así que con este vídeo quiero avisaros de que si tenéis capacidad para ahorrar, hacerlo. No pinta muy bien la cosa, ¿vale? Las cosas como son, no pinta muy bien la cosa. Como estamos viendo aquí, el paro va a subir muchísimo. También daros cuenta de que el tipo de medidas que ha tomado el gobierno actualmente no han sido medidas del todo buenas, ni tampoco han sido medidas que en un futuro puedan favorecer a que el paro descienda, porque como todos sabemos, cuando tú a un empresario le dificultas muchísimo el despido, pues evidentemente el empresario no va a tener la confianza para volver a contratar a gente. A mayor complicación para despedir, mayor complicación para contratar. Esto es así. Entonces aquí también estamos viendo las repercusiones que están teniendo las medidas actuales o las medidas que ha tomado el gobierno durante esta temporada, y es que una de esas grandes medidas de no
despedir, de prohibir los despidos por el tema de coronavirus, que lo entiendo en parte, porque evidentemente hay gente que no va a tener ingresos en caso de que se les despidan, o también gente que si son despedidas pues no tienen ahorros. Entonces también entiendo esa parte, pero es que entendiendo esa parte se olvida la otra parte, que al fin y al cabo es la parte más lógica. Si tú prohíbes despedir a las empresas, esas empresas luego no van a querer contratar, y es totalmente normal, ¿no? Porque ¿qué me dice a mí como empresario que si yo ahora voy a contratar, qué me dice a mí que luego no te voy a poder despedir? O sea, ahí está el problema, ¿vale? Y ahí también se junta la tesitura que tienen los empresarios de no me dejas despedir, pues no voy a contratar. Entonces aquí estamos viendo un paro que ha ascendido muchísimo, 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 y seguirá ascendiendo, y evidentemente la confianza empresarial con este gobierno va a descender muchísimo, y también evidentemente partir de la base de que quien crea empleo es el empresario, no el gobierno, ¿vale? El gobierno no crea empleo, el gobierno es quien tiene el poder de mantener ese empleo. El gobierno tiene el poder de mantener o de destruir empleo, no de crear. Y evidentemente, si se trata mal a quien crea empleo, pues no va a crear empleo. Y aquí se está viendo con estas previsiones a futuro que estamos viendo de un 18,2%, un 20,6% o un 22% en el peor de los casos a nivel de paro. Estamos viendo aquí que también la confianza empresarial ha descendido bastante y es totalmente normal. Así que lo dicho, chicos, tener cuidado, yo os he dado los datos, no os cabréis conmigo, son datos, ¿vale? No es una opinión, son datos. También os di los datos más positivos que dio el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, aunque a mi parecer eran unos datos demasiado positivos, como siempre suelen hacer, y al parecer, pues tenía otra vez razón. Cada vez que veáis datos del Fondo Monetario Internacional, vosotros partir de la base de que son datos muy positivos, ¿vale? Así que nada, gente, por aquí lo vamos despidiendo. Compartir este vídeo, darle un like, comentar, suscribiros al canal si no lo estáis y, como siempre os digo, activar la campanita. Mañana un vídeo más, seguiremos informando. Chao, gente.